profesor Alfredo León. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de funciones reales. Vamos a enfocarnos ahora en la función valor absoluto, para el cual vamos a definir o en todo caso recordar la definición del valor absoluto. Bien, sabemos que el valor absoluto se define en los reales, es decir, el valor de A que estoy aquí representando entre barritas es un valor real. Se lee el valor absoluto de A. Bien, como A es un número real, tiene tres posibilidades. O es positivo, o es cero, o es negativo. ¿Qué te dice la definición? Cuando el valor absoluto es aplicado a un valor A, sea positivo o cero, no le afecta. Simplemente se borra la barrita y queda igualito, o sea, colocas el mismo A. Es decir, si A es mayor o igual a cero, el valor absoluto de A va a ser A. En cambio, cuando el valor absoluto de un número real, en este caso A, es negativo, sí le va a afectar. En forma práctica, se borra la barra y se le multiplica por -1. Ya va a salir menos A. Muy bien. Ahora, el valor absoluto también podemos considerarlo como una longitud, una distancia. Veamos aquí un ejemplo mediante esta imagen. Si queremos hallar la distancia o la longitud del -5 al 0 es 5 unidades. La distancia del 0 al 5 también es 5 unidades. En otras palabras, cuando nos pidan el valor absoluto de 5, ya nos están pidiendo la distancia que hay del 0 al 5 o del 5 al 0. Entonces, esa distancia es 5. Cuando nos pidan, bueno, esto viene de aquí, cuando nos pidan el valor absoluto de -5, nos están pidiendo la distancia del -5 al 0 o del 0 al -5. Eso también es 5 unidades. Muy bien. Recordado la definición del valor absoluto, ahora sí, nos vamos a la gráfica de la función valor absoluto. Bien, para empezar, vamos a graficar esta función elemental que tiene que ver con el valor absoluto. Justamente vamos a graficar f de x igual al valor absoluto de x, que también en vez de f podemos colocar y igual al valor absoluto de x, donde se puede distinguir dos variables, ¿no? La variable x, la variable independiente, y y, la dependiente. Muy bien, para ello vamos a tabular. Tenemos la variable x, tenemos la variable y. Tenemos aquí los ejes X, tenemos el eje y ahora le vamos a dar valores a X. Bien. Como sabemos que X es real, podemos darle valores negativos, podemos darle valores positivos o cero. Vamos a darle valores pequeños, ya, le damos el valor, por ejemplo, a X menos 2, el valor absoluto de -2 sería 2, Y sería 2. Lo ubicamos en el plano, -2 en el eje X, y 2 en el eje y tenemos un punto que pertenece, ¿no?, a la función. Bien, le damos a x menos 1, valor absoluto de -1 sale 1, tenemos -1, 1. Lo ubicamos también en el plano, -1 en el eje x y 1 en el eje y tenemos otro elemento, ¿no?, de la función. Le damos a x el valor 0, por ejemplo. Valor absoluto de 0 sale 0. Tenemos el origen, lo ubicamos en el plano, ahí está. Le podemos dar otro valor al x que sea 1, valor absoluto de 1 sería 1, 1, 1, lo ubicamos en el plano, 1 en el eje x, 1 en el eje y tenemos otro punto que pertenece a la gráfica de esa función. Bien, le damos otro valor a x cercano que sea 2, valor absoluto de 2 sale 2, tenemos el par ordenado 2, 2, lo podemos ubicar en el plano, 2 en el eje x, 2 en el eje y. Y tenemos otro punto. Bien, si nosotros podemos darle más valores, ¿no?, y así vamos a encontrar que la gráfica va a tener esta forma. Tiene la forma de una V que se está abriendo hacia arriba. Entonces, esto representa la gráfica de la función valor absoluto de x. Bien, ahora, también observando la gráfica, podemos determinar su dominio y su rango. Sabemos que el dominio debes observarlo en el eje X. También observando la gráfica, esto se proyecta infinitamente. Entonces, el dominio va a ser todos los reales. En cambio, el rango, si tú quieres hallar el rango, debes observarlo en el eje Y. Claramente se puede
distinguir que la gráfica no está por debajo del eje X, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso se verifica por lo siguiente. Sabemos que el valor absoluto de X siempre es mayor o igual a cero, entonces su gráfica también debe indicar lo mismo. Bien, entonces, viendo la gráfica, podemos indicar que el rango es del cero cerrado al más infinito. Bien, ahora, en general, la función valor absoluto tiene esta regla de correspondencia. F de X igual a valor absoluto de X menos H más K. Bien, donde el A debe ser diferente de cero. ¿Qué pasaría si A fuese cero? Bueno, esto de acá se anularía y sería f de x igual a k y estaríamos frente a una función constante que ya también sabemos que su gráfica es una recta horizontal. Muy bien. Ahora, para poder graficar este tipo de funciones, lo que tenemos que hacer es primero hallar el vértice. El vértice acá tiene coordenadas h, k. Eso va a ser el vértice. ¿Cómo se va a hallar el vértice? Bien, la primera componente del vértice, que es el h, se va a hallar igualando a cero lo que está dentro de la barra. El valor de x que obtengas, ese es el h. En cambio, el k va a estar por aquí. Está en la parte externa, digamos, del valor absoluto, ¿ya? El k puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Bien, entonces, de esa forma obtenemos, o solo observando, y hacemos algunos cálculos muy sencillos, y obtenemos el vértice. Muy bien. Conocido el vértice, ahora podemos también enfocarnos en el valor de A. Sabemos que A es diferente de cero, entonces nos quedaría dos posibilidades. Si A es positivo, te va a informar que la V, porque la gráfica tiene la forma de una V, que se abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Y acá hay un vértice, ya, ese vértice justamente tiene coordenadas HK, que representa el punto más bajo de la gráfica. Pero si el A fuese negativo, te va a informar que la V se va a abrir hacia abajo. Y este punto, que está, ¿no? El punto más alto, se podría decir, sería el vértice, que tiene coordenadas HK. Bien, ahora, este vértice, bueno, ahí hay un ángulo, digamos que sea teta, en este caso. La medida de ese ángulo va a depender del valor de A. Tiene relación con el valor de A. Si el A es 1 o menos 1, la medida de ese ángulo va a ser 90 grados, es decir, un ángulo recto. Pero si el A es diferente a 1 o menos 1, ya no va a formar 90 grados, va a ser un ángulo, puede ser menor a 90 o puede ser mayor a 90. Muy bien, veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a graficar la siguiente función. Valor absoluto de x menos 3 más 2. Bien, en vez de f, puedes colocar y. Para poder graficar, lo que debemos hacer es, primero, hallar el vértice. Bien, vamos a hallar el vértice. El vértice, como ya lo mencioné, tiene coordenadas HK. ¿Cómo hallar el h? El h se va a hallar igualando a cero lo que está dentro de esa barra. El valor de x que obtengamos, eso es el h. Bueno, en este caso, claramente h es 3. Y el K es el 2. ¿De acuerdo? Solamente se observa. Puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Bien, entonces claramente aquí el vértice es 3, 2. El par ordenado 3, 2. Muy bien. Conocido el vértice, también nos podemos fijar que el A que está por aquí, en este caso el A es 1. Bien, si A es 1, indica que es positivo. Eso quiere decir que la V o la gráfica que tiene la forma de una V se va a abrir hacia arriba. Bien, de esa forma va a salir la gráfica. Bien, ahora también podemos indicar como A es igual a 1, el ángulo que va a ser de 90 grados. Bien, entonces con esa información vamos a ir a la gráfica. Bien, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y vamos a ubicar el vértice. 3 en el eje X, 2 en el eje Y y tenemos el vértice. Muy bien.
Como ya sabemos que se abre hacia arriba, trazamos la gráfica que tiene la forma de una V. Ahí está. Observamos que la gráfica no corta al eje X, pero sí corta al eje Y. ¿Cómo hallamos ese corte? Ya lo sabemos. El corte con el eje Y se va a hallar. Vamos a hacer que X sea 0. Donde veamos X, reemplazaremos 0. Bien, es decir, evaluando en 0. Evaluando en 0, tendríamos valor absoluto de 0 menos 3 más 2. Claramente, eso resulta igual a 5. Entonces, la gráfica va a cortar al eje Y en 5. Bien, ahí lo tenemos, ya está. Ahora, observando la gráfica también, recordemos que el ángulo que va a formar es 90 grados. ¿Por qué? Porque el valor de A, ya hemos mencionado, que el valor de A es igual a 1. En ese caso, forma un ángulo de 90 grados. Bien, observando también la gráfica, podemos indicar el dominio. El dominio, para hallar el dominio, debemos observar en el eje X. La sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X claramente es todos los reales. ¿Por qué? Porque la gráfica se proyecta infinitamente hacia la derecha, hacia la izquierda. Muy bien, entonces el dominio sería todos los reales. Ahora, queremos hallar el rango. El rango es como si hallásemos la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje Y. Y claramente podemos observar que la sombra que va a proyectar está por aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hacia el infinito. ¿Bien? Entonces, claramente se puede observar o podemos indicar que el rango es del 2 cerrado al más infinito. Bien, también podemos indicar que esta función tiene mínimo. El mínimo es 2, pero no tiene máximo. ¿De acuerdo? Veamos un segundo ejemplo. Vamos a graficar la siguiente función. Menos 2, valor absoluto de x menos 2, 6. Bien. Para ello, en vez de f, puedes colocar y. Bien, vamos a hallar nuevamente, como lo hicimos en el caso anterior, el vértice. El vértice tiene coordenadas h, k. ¿Cómo hallamos el h? Igualamos a 0 lo que está dentro de la barra. El valor de x que obtengamos al igualar a 0, eso es el valor de h. En este caso, h es 2. Y el valor de k, en este caso, es 6. Bien, entonces el vértice tiene coordenadas 2, 6. Ahora, observando el valor de a, en este caso es menos 2. Eso nos indica que la v se va a abrir hacia abajo y nos va a salir algo como esto. Muy bien, ahí lo tenemos. Ya conocemos el vértice, ya sabemos que se abre hacia abajo y también podemos indicar que como A es igual a menos 2, ya no va a formar un ángulo de 90 grados. Bien, con, con esas informaciones vamos a la gráfica. Tenemos al eje X, tenemos al eje y ubicamos el vértice. El vértice de coordenadas 2, 6. El 2 en el eje X, 6 en el eje Y. Ahí lo tenemos, el vértice para ordenado 2, 6. Muy bien. Ahora, como sabemos que se va a abrir hacia abajo, ¿ya? De repente podríamos indicar que la V, o sea, la gráfica, podría ser así, ¿no? Más o menos así. O de repente alguien podría decir, ah, de repente es por acá, ¿no? Así. O de repente podría decir que la gráfica es así, ¿ya? Entonces, para descartar, digamos, esas posibilidades, por eso es importante conocer el corte con el eje Y, ¿de acuerdo? Para conocer el corte con el eje Y, se hace que X sea 0, ¿ya? Es decir, donde veamos X, reemplazaremos 0. Evaluando entonces en 0. Evaluando en 0 sería menos 2, 0 menos 2, en valor absoluto más 6. Operando, me parece que va a resultar el valor 2. Entonces ya sabemos que el corte con el eje Y va a ser en 2. Bien, conocido ya el corte con el eje y el vértice, podemos trazar la gráfica. La gráfica va a ser así. Muy bien. Ahora, también observamos que corta al eje X en 2 puntos. ¿Cómo hallar esos cortes? Bien, cortes con el eje X. Hacemos que Y sea 0. Pero ¿quién es el Y? El Y es f de X.
En realidad vamos a resolver una ecuación con valor absoluto. Resolviendo esta ecuación, el valor absoluto lo llevamos al otro lado y tenemos así, simplificando mitad mitad, tenemos el valor absoluto de x menos 2 igual a 3. Bien, dándole valores al x, x toma dos valores. Puede ser 5, también puede ser menos 1. Entonces, así tenemos los valores de x, que sería menos 1 y 5. Eso serían los cortes con el eje x. Sería menos 1 y 5 estaría por acá. De esa forma, tenemos la gráfica de esta función f de x. Bien, observando la gráfica, podemos determinar también su dominio. El dominio claramente también es todos los reales. ¿De acuerdo? Bien. Pero antes, ¿qué te parece aquí una información, digamos, nueva, ¿no? O complementaria? Bien. Así como sucedía en la función cuadrática, por este vértice, eh, pasa una línea imaginaria vertical o paralela al eje Y, conocido como eje de simetría. Eje de simetría. Bien. ¿Por qué le llamamos eje de simetría? Porque si usted trazaría rectas horizontales en cualquier parte o en cualquier altura, estas distancias son iguales. Estas distancias son iguales. Lo podemos corroborar aquí, ¿no? Bien, supongamos que queremos hallar la longitud de -1 a 2 o de 2 a 5. La longitud es la misma. En este caso es 3 unidades. Bien, entonces por eso a esa recta imaginaria, vertical, que pasa por el vértice, se le conoce como eje simétrico. Muy bien, entonces 2, ¿no? Sería la semisuma. Bien, ahora, con esto también, como ya lo dije, podemos indicar que el dominio claramente es todos los reales y el rango se observa en el eje Y. Claramente esta función tiene un máximo, el máximo es 6, pero no tiene mínimo porque esto, digamos que estas rectas, ¿no? Partes de la gráfica, se proyectan infinitamente hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces el rango va a ser del menos infinito al 6 cerrado. Repito, tiene un máximo, pero no tiene un mínimo. Ejemplo siguiente, número 3. Vamos a graficar la siguiente función, valor absoluto de x por 2 menos 3. Bien, similarmente, ya en vez de f puedes colocar y vamos a hallar el vértice. Repitiendo, ¿no? El vértice tiene coordenadas hk. ¿Cómo se halla el h? Igualas a 0 lo que está dentro de la barra. Claramente 0. ¿De acuerdo? Eso va a ser el h. Y el k es menos 3. En este caso es negativo el k. Entonces, el par ordenado 0 menos 3 sería nuestro vértice. Bien. Ahora, observando el valor de a, que en este caso es 2, como es positivo, te va a indicar que la v se abrirá hacia arriba. Y como a es igual a 2, el ángulo que va a formar ya no va a medir 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, con esa información vamos a graficar. Tenemos el eje X, tenemos aquí el eje Y, ubicamos el vértice 0 menos 3. 0 menos 3 creo que está por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el vértice. Ya sabemos que la V se abre hacia arriba, lo graficamos y claramente está cortando tanto al eje Y, cortará en menos 3, y también corta al eje X. Bien, aunque parezca trivial o redundante, ¿cómo conocer el corte con el eje Y? Ya sabemos que es en menos 3. Para hallar el corte con el eje Y, a X se le da el valor 0. Simplemente evalúas en 0. ¿De acuerdo? Evaluando en 0, claramente, ¿no? Se está verificando que efectivamente es menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, queremos hallar los cortes con el eje X, que son 2. ¿Cómo hallar el corte con el eje X? Bien, hacemos que Y sea 0. ¿Pero quién es el Y? El f de X. Bien. En realidad, vamos a resolver una ecuación con valor absoluto. Ese menos 3 lo llevamos al otro lado, sería 2 valor absoluto de x igual a 3. El 2 lo pasaríamos a dividir y tendríamos valor absoluto de x igual a 3 medios. Bueno, el x tiene dos valores, ¿no? Menos 3 medios y 3 medios. Bien, esos serían los cortes con el eje x. Menos 3 medios por aquí y 3 medios en el otro lado. Bien, también, como vemos, el eje Y es el eje de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, las distancias aquí son iguales. Muy bien.
Ahora, también podemos indicar que el dominio es todos los reales, ¿no? Porque la sombra que proyecta, ¿no? La gráfica respecto al eje X es todos los reales. En cambio, el rango, creo que ya también con la práctica podemos indicar que esta función no tiene máximo, pero sí tiene mínimo. El mínimo es -3. Entonces, el rango va a ser del -3 al más infinito. El rango se obtiene observando en el eje Y. Muy bien, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a graficar f de x. Ah, mira, acá tenemos una suma de valores absolutos. Entonces, esto escapa a la teoría que hemos brindado. Bien, te voy a presentar la idea, digamos, práctica para poder graficar este tipo de funciones. Acá es una suma de valores absolutos. Puede ser también una diferencia, puede haber más valores absolutos, puede ser tres valores absolutos, ¿ya? Entonces, te voy a presentar la idea práctica para poder graficar, ¿ya? Porque si lo hacemos de la manera, digamos, formal, sí se puede graficar, pero vamos a demorar un poquito más, ¿bien? Pero en esta ocasión te voy a presentar la forma práctica, ¿bien? Ahora, recordando los ejemplos anteriores, hemos graficado funciones con valor absoluto donde la regla de correspondencia tenía solamente un valor absoluto. Entonces, un valor absoluto, si observamos un valor absoluto, tiene un vértice. En este caso hay dos valores absolutos. Entonces va a tener dos vértices. Ya, entonces, ¿cómo hallamos esos vértices? Bien, vamos a darle aquí los pasos a seguir. Bien, bueno, primeramente en PDF puede colocar bien, resolución. Bien. ¿Cómo hallamos esos vértices? Bien, lo que vamos a hacer para hallar el primer vértice, cogemos, digamos, ubicamos un valor absoluto y lo que está dentro de la vuelta lo igualamos a cero. Igualas a cero, el valor de x que obtengas, eso va a ser la abscisa del primer vértice. En este caso, la abscisa del primer vértice es -1. Bien, como ya sabemos que la segunda componente viene a ser su imagen, sería f de -1. Hallamos f de -1, bueno, aquí va a salir 0 y acá -1 va a salir 4. O sea, el primer vértice tiene coordenadas -1, 4. Eso es el primer vértice. El segundo vértice, el otro valor absoluto, ya, o la parte interna, lo igualamos a 0. El valor de x que obtengamos es la abscisa del segundo vértice. Igualando a 0, sale 3. O sea, eso es la abscisa del segundo vértice. Y la segunda componente viene a ser su imagen, sería f de 3. Evaluando en 3, acá resulta 0 y acá, bueno, me parece que va a resultar también 4. Ya, entonces, así obtenemos el segundo vértice cuyas coordenadas es 3, 4. Y ahí tenemos los dos vértices. Obtenido los vértices o conocido los vértices, vamos a ir graficando con la información que se tiene, ¿no? Tenemos el eje X, tenemos aquí el eje Y. Bien, ubiquemos cada uno de los vértices. -1 en el eje X, 4 en el eje y eso sería nuestro primer vértice. Ubicando el segundo vértice, 3 en el eje X, 4 en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí los dos vértices. El siguiente paso es unir a través de un segmento estos vértices. Y tenemos parte de la gráfica, ¿no? De esa función. Bien, ahora, queremos averiguar cómo es la gráfica tanto por aquí o por aquí. Para ello, es bastante sencillo, le vamos a dar otro valor a x muy cercano a -1. Vamos a darle, por ejemplo, a x el valor -2. Si le damos -2, hallemos la imagen de -2. Simplemente aquí reemplazamos -2. ¿Ya? Si reemplazamos acá -2, acá resulta -1, valor absoluto de -1. Reemplazamos aquí -2, ¿no? Acá va a resultar -5. Bueno, en este caso sería valor absoluto de -5. Entonces, haciendo los cálculos, va a resultar 6. Bien, y tenemos otro punto. Lo podemos ubicar ese punto en el plano, -2 en el eje X y 6 en el eje Y. Y tenemos otro punto. Nos indica que
La otra parte de la gráfica va a ser esto de aquí. Bien, una recta, digamos, que va hacia arriba. Bien, de acuerdo. Entonces, le damos otro punto muy cercano a 3, que sería 4. Bien, 4. Y hallamos imagen. Igual, ¿no? O simplemente evaluamos en 4. Acá claramente va a resultar 5. Acá resulta 1. ¿No es cierto? También va a resultar 6. Bien, ubicamos ese punto, 4 en el eje X, 6 en el eje y tenemos ese punto. Entonces, continuamos, a ver, trazamos una recta que pase por esos puntos y así tenemos la gráfica de la función valor absoluto de x más 1 más valor absoluto de x menos 3. Bien, esta es una forma práctica para poder graficar este tipo de funciones. Bien, la gráfica nos está indicando que esta función tiene un mínimo y el mínimo claramente es 4. ¿Tiene máximo? No tiene máximo. Bien, también podemos indicar que el dominio sería todos los reales. Y el rango, claramente, como tiene mínimo, que es 4, y se va hacia el más infinito, entonces el rango va a ser del 4 cerrado al más infinito. Muy bien, nos vemos en otro video, en otra oportunidad. Muchas gracias.